Buenas noches. Continuamos con el curso de apologética. Hoy toca empezar a analizar una de las dos sectas más conocidas. Hay más, pero tal vez las más conocidas son los mormones y los testigos de Jehová. Y hoy vamos a ver los mormones. Antes de empezar a verlos en detalle, sí quiero advertirles que lo que vamos a ver es muy enredado. La teología de ellos es muy complicada y a veces parece como fantasiosa, pero eso es lo que creen y hay que prepararse para entenderlos. Ok, como todo, vamos a hacer exactamente el mismo análisis que hemos estado haciendo con las religiones monoteístas que vimos anteriormente. Aquí en el centro lo que tienen son las dos placas de oro que le dieron nacimiento al libro del Mormón. Ahora más adelante lo vamos a explicar. Yo sé que al final, cuando terminemos y yo abra para preguntas, va a ser muy difícil que hagamos preguntas porque es tan enredado esto. Pero vamos a intentar pasar por aquí como para tener un conocimiento general de esta secta. Bueno, el fundador de esta secta es un señor que se llama Joseph Smith, que nació en el año 1805, en diciembre, en Vermont, en Estados Unidos. Él nació en un ambiente religioso. Sus padres eran gente muy sencilla, pero en aquellos tiempos había mucha superstición mezclada con la religión. Es bien curioso porque ellos pertenecían a la iglesia presbiteriana, que es una iglesia que sigue mucho la teología de la Reforma y se aleja mucho de los temas supersticiosos, pero es que era algo particularmente de la época. Su abuelo materno, o sea, el papá de su mamá, pertenecía a un grupo que se llamaba Los Buscadores, que eran como toda esa gente que exagera que si se golpea en una puerta dice eso fue un demonio, ¿verdad? Que ven cosas sobrenaturales en cada momento y en cada paso de su vida. Bueno, eran más o menos así. En aquellos tiempos, cuando ya este hombre estaba joven, las denominaciones cristianas competían mucho entre sí mismas. Metodistas que estaban recién fundados, los cuáqueros, los bautistas y los presbiterianos trataban de alguna manera hacer prosélitos y se robaban creyentes de un lugar a otro y esa competencia era complicada, ¿verdad? Porque entonces, ¿quién era el auténtico cristiano? Y de repente eso hizo que Joseph Smith empezara como a preocuparse, diría yo. Vivían en una pequeña ciudad que se llamaba Palmyra, en el estado de Nueva York, y después se cambiaron a otra ciudad que se llamaba Manchester. El problema de Joseph, que con este pleito entre bautistas y presbiterianos y metodistas y cuáqueros, él dudaba sobre cuál iglesia afiliarse. Esto es una historia de él. Y él mismo cuenta que una mañana de primavera del año 1820, él preocupado se fue a orar al bosque. Y vamos a leer literalmente lo que él cuenta que le pasó. Dice: me arrodillé y empecé a elevar a Dios los deseos de mi corazón. Apenas lo hube hecho, se apoderó de mí una fuerza que me dominó completamente hasta quitarme la facultad de hablar. Una espesa niebla que se formaba a mi alrededor me dio por algún tiempo la impresión de que estaba destinado a una repentina destrucción. Y vi sobre mí una columna de luz brillante que el sol hacía descender hacia mi alma, y a dos personajes cuyo brillo y gloria no admiten descripción. Entonces uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y volviéndose al otro le dijo: este es mi hijo amado, escuchadle. Apenas recobré ánimos para hablar, pregunté al personaje cuál de las sectas era la verdadera y cuál debía dar mi nombre.
Se me contestó que a ninguna porque todas estaban en el error y porque todas eran una abominación a sus ojos. Él tenía 15 años de edad. Este texto no les asemeja al monte de la transfiguración, donde aparecieron Moisés y Elías, y estaban Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, y salió una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, ¿verdad? A él oíd. Vean qué interesante, ¿verdad? Lo que este hombre, Joseph Smith, cuenta, dice él, que le pasó. 3 años después, un ángel, dice él, llamado Moroni, que es el ángel que ahora todas las iglesias mormonas tienen arriba como una construcción que va hacia el cielo, y arriba tienen un ángel con una trompeta así, que es precisamente el ángel Moroni. Dice que a los 18 años se le apareció Moroni y le dijo que el lugar donde estaban allí había unas tablas de oro, y dijo que esas tablas encerraban un misterio. Smith, dice él, se hallaba en oración invocando a Dios y manifestándole sus angustias. Y entonces apareció esa luz brillante, y entonces apareció este personaje llamado Moroni. Y así lo cuenta Joseph Smith. Esto es lo que él dice. Dice: llevaba una túnica de una blancura exquisita que excedía cuanto yo he visto en la tierra. Sus manos estaban descubiertas, así como sus brazos, igualmente sus pies. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado por Dios llamado Moroni. Añadió que Dios tenía una obra reservada para mí y que mi nombre se tendría para bien o para mal en todas las naciones, tribus y lenguas. Entonces me descubrió dónde se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, con la relación y la procedencia de los habitantes de este continente, o sea, del continente americano. También declaró que en él se encerraba la plenitud del evangelio eterno que el Señor había entregado a los antiguos habitantes de América, y que junto a las planchas doradas estaban depositadas 2 piedras en aros de plata, las cuales aseguradas a un pectoral formaban lo que se llamaba el Urim y el Tumim, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes de los días antiguos o anteriores, y que Dios las había preparado para la traducción del libro. Ustedes saben que el Urim y el Tumim eran las 2 piedras con las que se echaban suertes en el templo para buscar la voluntad de Dios. Bueno, Joseph Smith halló el libro en esa colina de Cumorah, cerca de la ciudad donde él vivía, del pueblo que se llamaba Palmira, camino a Manchester. Pero el ángel le dijo que no había llegado la hora de dar a conocer el descubrimiento. Así ocurrió durante 4 años, en que en la misma fecha él iba una y otra vez, veía el lugar del tesoro y se encontraba con Moroni. En el año 1827, él llegó de nuevo a la colina de Cumorah, y el ángel en esta ocasión le dejó llevarse las planchas de oro para que las tradujera y las publicara. Pero le advirtió que solo podía utilizarlas para el uso que era, que no, vean qué curioso esto, que no se las enseñaría a nadie, y que una vez terminada la traducción, el mismo ángel volvería a recogerlas para llevárselas otra vez. Entonces, para realizar el trabajo de traducción, él se llevó esos lentes llamados Urim y Tumim, que lo ayudaban a traducir las tablas, estas tablas de oro. Él se ocultaba en su casa detrás de una cortina para que nadie viera las planchas de oro. Y en la traducción, haciendo de escribanos o de amanuenses, le ayudaron Martin Harris, quien después le ayudó económicamente en la primera impresión del libro, la mujer de Harris, Emma, Oliver Cowdery, un herrero de oficio, y después David Whitmer. Las planchas de oro estaban escritas, según Smith,
en una lengua que se llama egipcio reformado, que hasta el día de hoy nadie sabe que existe. De allí sale el famoso Libro del Mormón, que desde la perspectiva de los mormones es el tercer testamento. Está el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y el último, el más cercano, el más que es el testamento de Jesucristo. Por eso dice el Libro del Mormón, ahí abajito dice otro testamento de Jesucristo. Eso fue publicado en el año 1830. Para ellos es un libro tan revelado como nuestras escrituras, sino que en adición lo estudian más que nuestras escrituras. En el principio del libro, Smith se cuidó muy bien de que salieran los testimonios de estos amigos que lo habían ayudado, según él, a traducir el libro. Y dice que estos tres amigos dan testimonio, juran que vieron las placas de oro, pero que éstas las vieron en una visión sobrenatural colectiva, que era como una cosa sobrenatural, que no eran físicas, y que Moroni ya se las había llevado. Fue allí, a partir del Libro del Mormón, que Smith organizó esta nueva iglesia, que según él, Dios lo mandó a fundar. Aparecieron más visiones, ¿verdad? Y según esos del principio, ellos decían que Juan el Bautista se les había aparecido y que ellos actuaban bajo la dirección, no la inspiración, la dirección de Pedro, Santiago y Juan, y que ellos los habían ordenado en la orden de Aarón como sacerdotes. Entonces vean que toman cosas de la Biblia, las reformulan, las varían y las aplican en el Libro del Mormón. Y fue así como fue fundado los mormones. Bien, su texto sagrado, dicen ellos, es la Biblia, según el canon nuestro, o sea, sin los libros deuterocanónicos, pero dicen que creen en la Biblia siempre y cuando esté correctamente traducida. No usan la Biblia para su vida práctica, porque los libros de los mormones son los que ellos más usan. ¿Okay? Porque el libro del Mormón es debidamente inspirado, escrito por los profetas de los antiguos pueblos que habitaron el continente americano. Estamos hablando de América. Durante los siglos que precedieron y siguieron al tiempo de Cristo. Estamos hablando de hace 2000 años. Y esto es lo que dice el contenido del libro. ¿Están listos para escuchar esto? Antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, hubo muchas emigraciones de colonias israelitas al continente americano. Por los años de la Torre de Babel, Jared y sus hermanos suplicaron al Señor que les guardase de la dispersión que los amenazaba. O sea, ya se iba a dispersar, ¿verdad? Después de la Torre de Babel. El Señor les escuchó y les prometió enviarles al mejor país del mundo. Y en 8 barcos y después de 344 días de navegación, llegaron a las costas americanas entre California y Panamá. Estos se llamaban jaraditas, por Jared, ¿verdad? Y después de varias vicisitudes desaparecieron en el año 550 antes de Cristo. En ese tiempo llegó otra expedición procedente de Palestina y se estableció en Chile. Estos se llamaban nefitas porque eran de la tribu de Manasés y se dividieron en 2 pueblos que eran hostiles, los nefitas y los lamanitas. Los nefitas se convirtieron en los magníficos colonizadores de los Estados Unidos de América. Mientras que los lamanitas, porque eran muy pecadores, se hicieron nómadas
y cambiaron del color de piel y son los actuales pieles rojas de América y todas las demás razas indias. Eso era porque eran pecadores. Ellos guerrearon entre sí, siendo los nefitas totalmente exterminados, o sea, los buenos fueron exterminados. La última batalla se dio en la colina de Cumorá, donde recibió Moroni las placas de oro, donde recibió Joseph Smith las placas de oro de Moroni, ¿verdad? Unos 400 años después de Cristo. Óigame, la última batalla se dio 400 años después de Cristo. Dice este libro que Jesucristo, después de su resurrección, fue a América y le ministró a los nefitas que después fueron exterminados. O sea, Jesús, de acuerdo a los mormones, estuvo en Estados Unidos. Este libro del Mormón tiene unas 600 páginas, contiene los libros sagrados de estos nefitas, en parte compilados y en parte escritos por Mormón, de aquí el nombre, que es el penúltimo representante de la raza nefita, que eran los buenos. Su hijo, el hijo de Mormón, se llama Moroni, que luego se convirtió en ángel. Moroni añadió algunas páginas y las enterró en el lugar donde 14 siglos después las halló Joseph Smith. Otra obra se llama La Perla de Gran Precio, que es la autobiografía de Joseph Smith. También tiene el libro de Moisés, que son ellos les dicen el libro de Moisés a los primeros 6 capítulos del Génesis. El libro de Abraham, traducción supuesta de un papiro egipcio, el cual se probó más tarde que era un fraude. Un ensayo o un intento de traducción de la Biblia por parte de Joseph Smith que quedó inconcluso. Y ya aquí se nota que en la teología mormona era politeísta porque Dios es presentado en la perla de gran precio como uno entre varios dioses. También tienen un texto que se llama Las Doctrinas y Convenios, que contiene los textos revelados a Joseph Smith y que servirían de guía para esta comunidad que estaban haciendo. Todas estas revelaciones nacen de la primera etapa, ¿verdad? De la predicación de Smith, cuando nadie discutía nada porque él era el receptor de las placas de oro, del Umim y el Tunim, con el cual pudo traducir las placas y generar el libro del Mormón. Con el pasar del tiempo, otros dignatarios de la iglesia fueron tomando control hasta el día de hoy. Hoy en día, el jefe de la iglesia mormona puede recibir una revelación de Dios, pero esta no es vinculante, o sea, no es obligatoria para la comunidad mormona hasta que haya pasado por un filtro que se llama el Consejo de los 12 Apóstoles, que vamos a ver más adelante de dónde salen estos. Si pasa por ese filtro, se convierte en algo obligatorio porque es inspirado por Dios. Bien. ¿Cuántos tipos de mormones hay? Hay varios. El más conocido de todos es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son los que andan aquí por todo lado poniendo iglesias. Ellos ya hoy en día dicen no ser polígamos, o sea, no aceptar el matrimonio de un hombre y varias mujeres, pero su autor contemporáneo, que se llama John Stewart, dice lo siguiente: la Iglesia nunca renunció ni renunciará jamás a esa doctrina. La revelación recibida en cuanto al matrimonio pluralista, así es como le llaman, forma todavía parte integrante de las escrituras de los santos de los últimos días y siempre la formará. La única razón por la cual no son polígamos es porque las leyes de los países donde ellos están prohíben la poligamia. Después está otro tipo de ellos, que es la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
Ellos no aceptan la poligamia, pero sí aceptan la traducción de la Biblia de Joseph Smith. Después está en la misma Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estrangistas, por Strang, que fue el que lo lideró, y él se negó a seguir a Brigham Young, que fue de los pioneros del mormonismo, que después se mudó a Salt Lake City, Utah. Después está la Iglesia de Cristo del Lote del Templo, porque se halla situada en el terreno que Smith indicó como local en que sería reconstruido el Templo de Sion, o sea, el Templo de Jerusalén. Esta iglesia tampoco, esta sección, digámoslo, de los mormones no acepta la poligamia. Y después están los formados por Bickerton, la Bickertonista, que según dice el autor de donde tomé todo esto, es el mejor de todos los grupos, no acepta la poligamia, intentan ser un poquito más sensatos. Y queda la formada por Cutler, los cutleristas, que es también muy pequeñita, no acepta la poligamia, y es un grupito en realidad minúsculo. De esto yo diría que el más grande e importante es el primero, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bien, ¿cuáles son sus principales convicciones? Los mormones pueden llegar a ser dioses y diosas. Antes de eso pueden llegar a ser ángeles, porque ellos afirman que hay una progresión espiritual después de la muerte. Y las diosas pasan a la eternidad siempre y cuando estén sumisas y sujetas a sus maridos dioses. Aún después de muertas, las mujeres mormonas pueden dar a luz bebés espirituales. Y también después de muertos, los hombres pueden tener múltiples mujeres en la vida eterna en el cielo. Ellos dicen que el Padre Celestial es un hombre que fue exaltado y hoy en día vive con su esposa diosa, que es la Madre Celestial, en un planeta cerca de la gran estrella Kolob. Los indios americanos hoy en día son descendientes de los lamanitas, ¿se acuerdan que eran los malos? Que eran israelitas que Dios maldijo con la piel oscura. Ese Dios padre de ellos mantuvo relaciones sexuales con María para concebir a Jesús, que es el hermanastro de Lucifer, siendo Lucifer un buen espíritu. Todas las iglesias cristianas para ellos son abominables. Y para poder entrar en el cielo celeste, que llaman ellos, necesitan 4 apretones de manos secretos muy especiales. Y Joseph Smith reveló, él, que el actual jardín del Edén está en Missouri, en el condado Jackson. Les dije que se prepararan porque esto iba a ser increíble, ¿verdad? Yo se los advertí. En términos de conducta, preceptos de conducta, ellos aprecian mucho la vida honesta, sana y sin desvíos. Son propiciantes de la vida intelectual y la vida artística. Proclaman que la inteligencia es la gloria de Dios en el hombre, entonces ponen mucho énfasis en formación. De hecho, la Universidad Brigham Young en Salt Lake City es una universidad de muchísimo renombre en calidad de formación intelectual, porque ellos son muy celosos de eso. Ellos invierten mucho dinero en educación media y superior. Y vean qué interesante, proporcionalmente a la población, el estado de Utah, donde ellos son mayoritarios, es uno de los que tiene más personas graduadas versus la población que hay allí. De nuevo, son aficionados a las artes, a la literatura, a la danza, hacen muchos festivales coreográficos. Son muy deportistas y propician las actividades fuera en contacto con la naturaleza. En términos de otras religiones, ellos no aceptan otras religiones.
Dice que los que rechazan el mormonismo se quedan en un reino inferior, supuestamente una suerte de infierno. Y como nosotros los cristianos estamos basados en una Biblia mal traducida, porque no ha sido traducida por un mormón, estamos equivocados y todo esto es una abominación a los ojos de Dios. Y para ello la religión católica es la ramera que dice el Apocalipsis. En términos de oraciones y prácticas, ellos tienen ritos públicos y tienen ritos privados. Dentro de los ritos públicos, ellos se celebran en capillas abiertas, ¿verdad? Muy parecido a nosotros en los domingos, en los cultos. Hay prédicas, oraciones, cantos, himnos, testimonios personales, etc. Ellos creen en el bautismo por inmersión y tienen un baptisterio en el templo, o también se pueden bautizar en ríos. Y se tiene que bautizar después de haber cumplido los 8 años de edad. Después hay una confirmación, vea que esto es como una ensalada de cosas, ¿verdad? Hay una confirmación por medio de imponer las manos, de forma tal que se recibe el Espíritu Santo. Y hay un día que se llama el Domingo de la Comunión, que con pan y agua se recuerda textos de la Biblia, porque hay en el Nuevo Testamento un mandato de tomar pan y vino para recordar el sacrificio de Jesús, pero ellos lo hacen con agua porque ellos no toman vino. Esto tiene contenido estrictamente simbólico. Y después, cuando alguien muere, hay un culto público en virtud de la muerte de esa persona. Ahora vamos a los ritos privados. Estos se hacen solamente en los templos reservados para los que ya están iniciados en el mormonismo. Empecemos por la consagración. A los 18 años de edad es consagrado el joven mormón y se dice que ya forma parte del sacerdocio de Aarón y empieza una formación para ir escalando y poder llegar a recibir el sacerdocio de Melquisedec, porque esa es una condición indispensable, pero vamos a ver más adelante, para recibir el matrimonio sellado en el templo. El matrimonio sellado se celebra entre dos esposos, quiere decir esposo y esposa, ¿verdad? A los que se considera que son dignos y que previo han recibido otro matrimonio reconocido por la iglesia, ya sea civil, se fueron a casar con unos abogados o religioso. O sea, para el matrimonio sellado ya llega la gente casada por los medios que nosotros conocemos, digámoslo así. Este matrimonio no es hasta la muerte, por eso se le llama sellado, sino que trasciende a la eternidad. Los que no llegan a contraer este matrimonio nunca van a poder convertirse en ángeles. Mientras que los que sí lo celebran pueden pasar a ser ángeles y posteriormente podrían ser dioses. Otra ceremonia que se hace en privado, el bautismo por los muertos. Este es un bautismo que se hace en sustitución o en lugar de los muertos que no lograron bautizarse. Entonces se hace de forma vicaria. Yo me bautizo en el nombre de alguien de atrás de mis antepasados. Como el mormón sí sabe que existe otra vida, es muy importante hacer ese bautismo porque de otra manera esos que no se bautizaron no pueden ir evolucionando en la vida espiritual. Por eso tiene que removerse los obstáculos para pasar de ser un alma a ser un ángel y después del estado angélico poder ser un ser divino. Este, de nuevo, es un bautismo vicario, o sea, un bautismo sustitutivo. También hay un matrimonio por los muertos. Seguimos en ritos privados. Porque como el matrimonio sigue después de la muerte, ¿verdad?
sigue en el cielo y se tienen hijos espirituales, entonces vean qué interesante lo que pasa, lo que va a pasar aquí. Leamos esta revelación que dice: se dan diversas circunstancias. Por ejemplo, cuando muere un joven de familia piadosa, sus padres la casan con un hombre por medio de este rito para asegurar la salvación de su alma. En países de misiones donde no hay templos mormones y por tanto no se pueden celebrar matrimonios sellados, los esposos mormones legan a la iglesia la suma necesaria para ser sellados después de la muerte. Recordemos que el matrimonio sellado era una suerte de consagración matrimonial para toda la eternidad que había sido precedida por un matrimonio legal o religioso. Entonces, aún después de muerto, uno podría casarse si uno dejó la prevista para poder hacerlo. En términos de alimentación, ellos no comen nada estimulante ni beben nada estimulante como café, Coca-Cola, té, alcohol o drogas. Un domingo al mes ayunan 2 comidas. Y el precio de lo que hubiera costado esas comidas la meten en la ofrenda de la iglesia. Básicamente en alimentación es solo eso. En términos de clero y congregación, hay un presidente de los mormones que es profeta, vidente y revelador. Este es un líder. Sus revelaciones, después de haber sido aprobadas por el Consejo de los 12 Apóstoles, son obligatorias. El Consejo de los 12 Apóstoles elige al presidente y el presidente elige a 2 consejeros. Todos ellos, los 12, el presidente y los 2 consejeros, o sea, las 15 personas, son los que tienen el poder completo en el mormonismo. Todo, legislativo, judicial y ejecutivo. En términos de sacerdotes, hay 2. El sacerdocio de Aarón, que se preocupa de los asuntos de la tierra, de los asuntos de todos los días, y allí hay obispos, sacerdotes, instructores y diáconos. Y después está el sacerdote superior, que es el sacerdocio de Melquisedec, que se encarga ya de los asuntos espirituales y eternos. Y son sacerdotes de Melquisedec, los 12 apóstoles, que son los que dirigen la misión apostólica en el mundo entero. Un grupo que se llama de los 72, son misioneros que pueden ser enviados a cualquier parte del mundo. Hay unos patriarcas que bendicen y consuelan. Y en las comunidades locales donde ustedes se encuentran iglesias, hay jefes que son asistidos por ancianos. Y la iglesia en sí misma tiene una división que son estacas y barrios, que en las misiones a ellos se les llaman ramas. Enfrente de cada estaca hay un presidente, 2 consejeros y un consejo de 12 miembros. Y el barrio lo administra un obispo con 2 consejeros. Si ellos tienen un radio de acción donde ellos se instalan de 10,000 personas. Entonces, si aquí hay una comunidad de 10,000 personas que son tal vez 3 distritos o 4 distritos, se ponen una iglesia. La siguiente la ponen donde hay otras 10,000. Y de aquí, de estas pequeñas organizaciones, salen la Asociación Femenina de Socorro, la Escuela Dominical, asociaciones femenina y masculina de mejoramiento mutuo, una de chiquitos, y las que proporcionan registros genealógicos para que se puedan hacer el bautismo por los muertos y esos muertos puedan aspirar a una evaluación espiritual más allá. En términos de lugares santos y festividades, ellos tienen el Día del Pionero, que afirman, ellos lo que dicen es que Brigham Young, este hombre que es muy famoso, cuando él llegó a una colina que dominaba el valle, él había tenido una visión que se le presentó la gloria futura de Sión, ¿verdad? El supuesto Israel. Y entonces él dijo, basta, este es el sitio, vamos para allá. Y eso fue en el año 1847. Entonces se celebra el Día del Pionero el 24 de julio, todos los 24 de julio, en el estado de Utah, que es donde principalmente ellos tienen la mayor cantidad de mormones está allí.
Entonces, la capital del estado de Utah, que es Salt Lake City, es la nueva ciudad de Jerusalén, y ahí es donde está el tabernáculo de los mormones. El lago salado de la ciudad es el Mar Muerto, y el río que llega ahí le consideran el Jordán. Y las montañas rocosas que están en los alrededores dice que son las montañas de Judea. Y finalmente, dice Mr. Brigham Young, no hay hombre ni mujer en esta dispensación que puedan entrar en el reino celestial sin el consentimiento de Joseph Smith. Todos tienen que tener el certificado de Joseph Smith Jr. como pasaporte para la entrada a las mansiones donde Dios y Cristo están. Él, Joseph, reina como supremo, un ser en su esfera, capacidad llamado, como Dios lo hace en el cielo. Si no se cree en Joseph Smith, no, ni siquiera se empieza en todo este tema. Y así se llega a ser digno por las buenas obras. Ellos dicen que hay 3 cielos, hablando del tercer cielo, ¿verdad? Ellos toman esos medio conceptos bíblicos y los tuercen. Dice que está el reino celestial, que ese está reservado solo para los que son del orden de Melquisedec, porque serán dioses. Después está el reino terrestre, para los que no llegaron a los requisitos de la exaltación, y como verán, es un tema, ser negro es una de esas fallas. Y un reino que le llaman celestial, que son donde van a habitar los que no tienen el testimonio de Cristo. Ellos se consideran cristianos. La progresión eterna o exaltación es la creencia de que la humanidad son como niños espíritu de su Padre en el cielo y pueden llegar a ser como el Padre en el cielo. En su publicación Doctrina y Convenios dice lo siguiente: entonces serán dioses porque no tendrán fin. Por consiguiente existirán de eternidad en eternidad porque continuarán. Entonces estarán sobre todo porque todas las cosas les estarán sujetas. Entonces serán dioses porque tendrán todo poder y los ángeles estarán sujetos a ellos. Las ordenanzas, que ellos le llaman ordenanzas de salvación, son prerequisito para entrar en el reino celestial. Estas ordenanzas inclusive se hacen de forma vicaria para los muertos también, ¿verdad? Que no tuvieron chance de oír el evangelio o hacer nada, pero igual después de muertos siempre tienen el chance de que alguien vivo las haga en su nombre. Por eso hay bautismo para los muertos, hay matrimonio para los muertos, ¿verdad? Entonces los registros de los ancestros tienen que estar claritos para poder nosotros salvarlos a ellos a través de un bautismo y un matrimonio vicario. Estas ordenanzas que estamos hablando son bautismo y confirmación a nombre de los muertos, ordenación al sacerdocio de Aarón a nombre de los muertos, hay un lavado y una unción, que es como se inician en el mormonismo, el matrimonio eterno sellado y la dotación. De nuevo, es un concepto cambiado de la reencarnación del Oriente, pero ellos hablan de una progresión eterna una vez que se está uno a muerto. Yo voy a abrir ahora, si es que tienen algún comentario después de esto, a preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Yo entiendo que uno se queda mudo. Don Rolando, Sí. ellos en sí no creen en Dios, en la Trinidad. No, vea. Ellos creen en Cristo. Por eso se llama la Iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días. Ellos creen que Cristo murió y Cristo resucitó. Después de resucitado se fue para Estados Unidos. Y allí estuvo con ellos. Ellos lo que hicieron fue tomar cosas, mezclarlas, porque entonces le dan alguna validez a lo que ellos creen. Es muy complicado.
Es muy complicado porque no hay ni evidencias ni respaldos. Vea esas piedras esas placas de oro. El Ángel Moroni se las volvió a llevar, así que no hay evidencia de que el libro del Mormón sea una traducción de esas tablas de oro. Y toda esta teología y todo este armado de sistema de fe que ellos tienen, uno siente y se nota que es como un rejuntado de varias cosas que se fueron a poner ahí. Y a ver, si nos ponemos a analizar teológicamente el tema, claramente la salvación para ellos es por obras, porque se tienen que cumplir todas esas ordenanzas de bautismos y matrimonios sellados y arrancar en el tema del alma, que después evoluciona a ser un ángel y después evoluciona a ser un Dios. Entonces es una secta, porque no la consideramos religión, es una secta bien extraña, bien extraña. Uno los ve y uno no se lo imagina. Pues sí, bastante, porque en lo que usted iba hablando y diciendo cosas, ¿verdad? De esta secta, de ahí me hizo recordar de los científicos cómo han agarrado las escrituras, la Santa Biblia, ¿verdad? Y cómo hay evidencia en sí de lo que ahí dice, de lo que está escrito. Sí, sí, por eso cuando yo he dado este curso de apologética y empezamos a analizar las otras religiones y empezamos a analizar las sectas, nos convencemos cada vez más de Sí, que la fe bíblica es la correcta, porque es la única sí, que tiene evidencias, sí, ¿verdad? así es. Así lo hemos venido viendo y así lo hemos ido entendiendo claramente. Y muchas gracias de verdad por estas clases que nos han enseñado bastante y a pulirnos más en todo eso de la palabra de las escrituras. Muy bien. Bueno, Hablando sí, ellos tienen como base de operaciones en los Estados Unidos. sí, el estado de Utah, la ciudad de Salt Lake City, ahí es donde está el tabernáculo. Y ellos han tenido a través de la historia algún presidente que sea mormón. No hay algún registro acerca de No, eso. no. No. El único presidente no protestante que ha tenido los Estados Unidos es John F. Kennedy, que era católico. Ujú. Los mormones ahora tuvieron un candidato que se llamaba Mitt Romney, pero no llegó a ser candidato del Partido Republicano. Pero no. Ellos, en términos de política, no están muy metidos. Ya. Ok. Bueno, gente, aquí terminamos. De hoy en 8, si Dios lo permite, vamos a ver los testigos de Jehová. No son tan fantasiosos como los mormones, eso se los digo. Pero va a ser interesante. Ok, que Dios los bendiga a todos. Buenas Igualmente, noches. gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.